Bueno, para todos, a nosotros nos correspondió máquinas de Turing. Los integrantes somos Michael, José, Jesús, Joseph y quienes habla Santiago. Todo esto de la informática pues en realidad tiene una serie de precursores que aportaron su granito de arena, como por así decirlo, a lo que hoy conocemos como informática. Entonces, unos de ellos, por mencionar algunos porque en realidad son bastantes, fueron por ejemplo Pascal en 1623 con una máquina que le ayudaba a sumar a su padre que era tesorero. En el 1673, entonces Leibniz, bajo la máquina de Pascal, creó una máquina que además de sumar podía multiplicar, dividir y calcular raíces cuadradas, además de que era muchísimo menos compleja que la de Pascal. Y bueno, Joseph Marie Jacquard en 1820 creó un telar que bajo telas perforadas dibujaban patrones complejos en la ropa. Esto pues es similar a lo que vemos con las máquinas antiguas utilizadas en 1970, que pues recibían una serie de tarjetas perforadas para realizar ciertas acciones. Como curiosidad, pues esta máquina de Jacquard aún se utiliza en la industria de, de la de la textilería. Bueno, Alan Turing nació en 1912, eh, pero pues desde muy pequeño fue separado de su familia para ser llevado luego a un orfanato. Quizás pues se dice que por eso él re, mm, rechazó, como por así decirlo, a su familia. Si bien pues llevaba una estrecha relación con su madre, a la que siempre le escribía y le mencionaba sus logros académicos. Y pues, como lo dice ahí en la diapositiva, pues logró convertirse en una de las mentes más prometedoras de Gran Bretaña. Y pues, si bien él desde pequeño estuvo interesado en la química, pues a lo largo de los años este interés pues fue desechado y más bien se interesó por la lógica matemática. Entonces, bueno, la máquina de Turing. Alan se enfocó básicamente en demostrar proposiciones matemáticas mediante procedimientos mecánicos utilizando reglas derivadas de los axiomas matemáticos. Pero entonces él necesitaba responder preguntas cruciales como la que tenemos acá, que era un número computable, cómo se calculaba. Y bueno, así Alan intentó definir la naturaleza teórica de lo que hoy se conoce como la máquina de Turing. Esto, si bien pues sí fue idea de Turing, hubo, como por así decirlo, un precursor que fue Gödel, quien mediante estas paradojas, por ejemplo esta paradoja que aparece en pantalla es la paradoja del mentiroso. Sabemos que hay otras tantas y también hay algunas paradojas matemáticas. Él intentaba demostrar que algo como la matemática no existía. Si bien, pues, eh, Turing, que se interesó por lo que decía Gödel, él lo que intentaba realmente era, mediante su máquina universal, porque así era como la llamaba él, era que su máquina recibiera una serie de instrucciones para que luego que fueran procesadas pues realizarlas. Un ejemplo de esto sería una máquina que me ayudara a calcular los números primos. Como lo sabemos, si por ejemplo nos dan el número 65, tendríamos que dividir por todos los números anteriores a él. Bueno, cabe mencionar los enteros positivos hasta el número 1, y si existía solamente dos divisores, que en este caso en teoría podría ser 65 y el mismo número, pues podríamos decir que el número es primo. Esto fue lo que intentó más o menos
demostrar con su trabajo de la máquina universal, Alan Turing. El trabajo pues en realidad no fue bastante bien recibido como pensaríamos nosotros. Luego de esto pues Turing viajó a hacer su doctorado. Después de presentar su trabajo fue a hacer su doctorado y pues digamos que dejó como un poco atrás este trabajo, pero hubo alguien que sí, digamos que se interesó y le maravilló el trabajo, que fue Bob Newman. Entonces él se dio cuenta realmente de lo magnífico del trabajo de Turing y lo definió algo como computabilidad. Este fue el término que pues para la época se le podía dar a este tipo de procedimientos o lo que intentaba demostrar Turing con su máquina. Bueno, respecto a la composición de la máquina de Turing, tenemos una cinta, un cabezal, un registro de estados y una tabla de instrucciones. La cinta es una cinta infinita que se divide en celdas y cada una de estas celdas contiene un símbolo del alfabeto de cinta. Si hablamos de un computador, hablaríamos de números binarios. Esta cinta se compararía como la memoria de almacenamiento, disco duro. Y para saber el inicio de la entrada, pues se sabe si el cuadro está vacío y simbólicamente sería una B de espacio en blanco. El cabezal es el que está leyendo y escribiendo en determinada posición de la cinta y se encarga pues de lo que ya les dije, leer y escribir, y depende de las instrucciones que están acá en la función de transición, se va o para la derecha o para la izquierda. Aquí, como podemos ver en el GIF que tenemos acá, lo que hace la máquina es leer el número que está. En ese caso, bueno, escribe un 0, ahí leyó el 1, lo borra y depende de la instrucción que tenga, escribe el número que tenga. Bueno, ahí no se alcanza a ver. Registro de estados. Pues básicamente son el registro de estados que va a tener la máquina de Turing desde el estado inicial, como ya lo habíamos visto en los autómatas finitos deterministas y no deterministas, hasta un estado fin. Como ya les había dicho, pues el fin de la cinta lo determina el espacio, el cuadrito vacío. Y pues la tabla de instrucciones, que es lo que va a realizar en sí la máquina, que se asocia como a la función de transición. Bueno, pues ya más formal, la máquina de Turing se compone de un conjunto de estados Q mayúscula, es finito, de sigma, que vendría siendo el alfabeto de máquina o de entrada. Este también es un conjunto de símbolos finito. Teta, bueno, T, que es el alfabeto de cinta. Y pues básicamente lo que borra y escribe la máquina. También tenemos que sigma, el alfabeto de entrada, está contenido en T. O sea, el alfabeto de cinta tiene que contener todo el alfabeto de entrada o de máquina. Q sub 0 pues es el estado inicial. B, pues como ya les había indicado, es el símbolo denominado blanco que está en esta parte, en T. O sea, B pertenece a T. Y F
es el conjunto de estados finales de aceptación. O sea, pues como ya lo habíamos visto en autómatas finitos, deterministas pueden haber uno o más estados de aceptación. Y pues la función de transición básicamente nos dice que dependiendo de un estado Q, se lee un símbolo que está contenido en el alfabeto de cinta, y esto nos producirá que se pasa a otro estado Q con otro símbolo. O sea, el símbolo que se lee pasaría a ser el símbolo que o sea, se borra este símbolo y se escribiría el nuevo símbolo, y ahora se le indica a la máquina si va para la derecha o para la izquierda. Esto básicamente sería con lo que está en esta transición acá. Entonces, ¿qué nos dice? Si está en el estado Q y lee una X, entonces pásese al estado P, pero primero borre esa X y pásela a una Y. O sea, esta X pasa a ser una Y. Y pase el cabezal hacia la derecha. Entonces, vendría a ser que, por ejemplo, tenemos la cinta y está acá. Internamente está en el estado Q. Y acá tenemos una X y acá tenemos otra X. Entonces nos dice que el estado Q en el que está, nos dice que como hay una X, pase esa X a una Y. Entonces esto pasaría a ser X, digo YX, YX, porque la cambió la X por la Y. Ahora internamente ya no está en el estado Q, sino en el estado P. Y el cabezal pasaría a la derecha. O sea, pasaría acá. Y ya pues acá depende de la instrucción que esté en el estado P. Y pues eso es básicamente todo. Bueno, en cuanto al funcionamiento, una máquina de Turing consta de una cinta infinita que está dividida en celdas o espacios de trabajo. Estas celdas se dicen que son yuxtapuestas. La definición en sí de yuxtapuestas es que son oraciones que carecen de nexos o de conectores, pero que tienen sentido mediante signos de puntuación. Digamos, ven conmigo, te enseñaré la biblioteca. Ahí se toma una coma después de conmigo y es una oración completamente válida sin necesidad de estar usando conectores como y, o, entonces. Bueno, también consta de un cabezal que es capaz de leer y escribir símbolos en la cinta y de generar movimiento a derecha o izquierda según se tenga en una tabla de instrucciones. La memoria como tal de la memoria de Turing, de la máquina de Turing, es la cinta, esta cinta infinita que se divide en los espacios de trabajo. Inicialmente todas las celdas contienen un símbolo especial que se denomina blanco. En cuanto a la tabla, las instrucciones que determinan el funcionamiento de la máquina tienen la forma, digamos, si estamos en el estado X leyendo la posición Y, donde hay escrito el símbolo Z, entonces este símbolo debe ser reemplazado por este otro símbolo y pasar a leer la celda siguiente, bien a la izquierda, bien a la derecha. Esto ya viene determinado mediante lo que se recoja la información en cada uno de los nodos. Las máquinas de Turing pueden representarse mediante grafos, como lo vemos ahí en pantalla, también llamados diagramas de estados infinitos. Los estados se representan como vértices etiquetados con su nombre en el interior. Una transición de un estado a otro se representa mediante una arista dirigida que une los vértices y está rotulada por el símbolo que lee el cabezal o el símbolo que escribirá el cabezal y el movimiento en el que se va a dirigir el cabezal. El estado inicial se caracteriza por tener una arista que llega a él y que no proviene de ningún otro vértice, y él o los estados finales, ya que puede haber a más de uno, se representa mediante vértices que están encerrados a su vez por otra circunferencia.
Las acciones disponibles, como lo estábamos hablando, realmente solo es mover el cabezal, que es lector o escritor, hacia la izquierda o hacia la derecha, y el cómputo se determina en la tabla de estados. La tabla de estados consta de un estado valor que se dirige a un nuevo estado, un nuevo valor y la dirección a la cual va a continuar. La tabla toma como parámetros pues los que acabo de mencionar, y el carácter leído de la cinta da la dirección pues para mover el cabezal hacia el nuevo estado de la máquina con el valor que se va a escribir en memoria que viene desde la cinta. El ejemplo lo vamos a hacer utilizando JFlap 7.1. Lo primero que tenemos que hacer es, cuando abramos JFlap, darle en Turing Machine. Nosotros tenemos tres elementos que vamos a usar para crear nuestra máquina de Turing. El primero es el estado. Después es la transición, que contiene tres elementos. Cada una de estas cajas representa el valor que nosotros vamos a introducir, el valor con el que estaba, el nodo y hacia dónde lo vamos a querer dirigir. La cita infinita con la cadena es una cinta infinita que se representa con estos cuadros, ambos bordes abiertos, y acá está la cadena de comprobación que nosotros queremos hacer para validar si la máquina funciona o no. Las transiciones es cuando se genera una conexión de un nodo a otro y tiene tres tipos. Cuando tenemos acá la transición en R, entonces acá decimos que R es derecha, S es stay y L es left, que son las tres acciones que nosotros podemos darle a los nodos. Para comenzar creando nuestra máquina, vamos a hacer una máquina que compruebe si contiene la cadena 101 dentro de una cadena cualquiera que nosotros le vamos a dar. Vamos a introducir una cadena con el valor de 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, y vamos a comprobar que acá en 1, 0, 1 está, y ahí es donde tendría que dar un resultado positivo la máquina de Turing. Lo primero que vamos a hacer es iniciar la máquina y colocarle step o paso por paso en la prueba. Iniciamos en el nodo Q0 y al tener 0 pues entonces se va a quedar ahí. Cuando tiene 1 se va hacia el nodo Q1 como se muestra acá. Después cuando tiene 0 se va a ir hacia la derecha al nodo Q2. Entonces cuando tenemos al Q2, este nos dice que si tiene 0 vaya a la derecha otra vez, o sea reinicie la máquina, y eso es lo que vemos acá. Entonces volvería a Q0. Ahora nos dice que si tiene Q1 vaya a que si tiene 1 vaya a Q1, si tiene 0 vaya a Q2 como se ve acá, y si tiene 1 dentro de esta parte, que como vemos acá abajo es si tiene 1, entonces vaya al Q final, que sería el Q3. Y al tener este Q final, entonces comprobaríamos la cadena y haría el resultado positivo que se muestra en verde en el programa. Y la explicación por qué, o sea, por qué hacemos este proceso de repetición, porque en este momento nosotros llegamos a la conclusión de que si tenía 1, que es el valor que nosotros vamos a poner, 0 y 1, y ahí comprueba el resultado de la cadena.